Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de enero de 2026 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el primero de este año 2026 que acabamos de estrenar hace solo 10 días de nada. Bien, tenemos unas cuantas películas. Bueno, a ver si me entran. Como mínimo me tienen que entrar 3. Me comprometo. Os prometo ya, todavía no hemos empezado el programa, pero me tienen que entrar 3. Voy a empezar por la película de la semana, así si en el caso de que me enrolle, pues me enrollo al principio y luego ya meto lo siguiente. La película de la semana ya la sabéis, es esta de Cónclave, que fue estrenada hace poco tiempo y que hace solo unos meses pues estábamos todos viendo con auténtica devoción. Ya sabéis que podéis enviarme cualquier película, incluso 2 veces la misma película, es decir, no pasa nada, por aquí han pasado a lo largo de los últimos años varias veces la misma película, siempre se puede abordar de forma diferente. Y otra cosa que también me podéis enviar, recomendaciones inversas. Hoy de hecho voy a meter una que tengo, una que me envían desde la República Dominicana, que me manda Kelly. La recomendación inversa pues no es más que una crítica, pero al contrario, es decir, bueno, una puede ser una muy buena crítica, una crítica en la que se previene al espectador de ver ciertas películas, porque son malas o porque le ha parecido especialmente malo. Yo la verdad es que me fío mucho de las recomendaciones inversas si vienen de alguien de confianza, y así no pierdo ni mi tiempo ni mi dinero, porque como bien sabéis, al igual que sucede con la literatura, el cine cuesta tiempo y algo de dinero también, aunque la tengamos ya en las plataformas, ir al cine desde luego barato no es, y luego el tiempo, que eso no dejan de ser hora y media, 2 horas, a veces 3 horas de película, que podrías haber empleado en algo mucho mejor. Bien, os doy el número de WhatsApp al que podéis enviar, como siempre, como desde hace un montón de años, las críticas cinematográficas o de series. A ver si meto también una muy buena serie británica que no he tenido oportunidad de ver porque está en Netflix. Esta también la voy a colocar. La voy a dejar para el final, porque es una serie que está realmente bien, a pesar de que no he podido verla. Pero todas las críticas que he leído, y al ser británica, pues con más razón, son buenísimas. Os doy el número y pasamos ya directamente con Cónclave. Iba a decir con el contraplano. Bueno, con el contraplano y empezaremos con Cónclave. Es el 690-827909. Ya sabéis, tenéis que ponerle el más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España es fundamental, como por ejemplo yo ahora mismo tendría, si me escribiese a mí mismo, me enviase notas de voz a mí mismo, que no lo hago, no penséis que he perdido la cabeza, pues tendría que meter el más 34 en la agenda. Las críticas deben de durar pues una crítica buena, yo creo que 3-4 minutos, que se oiga bien, es decir, que no haya ruido de fondo. Y una cosa importante, decidme cómo os llamáis, que muchas veces, cada vez menos, eso sí, no lo decís y yo no soy adivino. Tengo otras cualidades, pero entre ellas no está la de la adivinación. Muy bien, pues con esto pasamos ya al contraplano. Empezamos con Luis, que nos trae la película que ya os he anticipado en la introducción, una película estrenada pues hace algo más de un año. Esta película se estrenó a finales del año 2024, no sé si fue en noviembre o en diciembre, y que no voy a decir que pasó desapercibida porque mentiría, fue una película esperada y que además ya obtuvo muy buenas críticas y éxito de público en aquel momento, pero que unos meses más tarde, los meses de abril-mayo del año pasado, es cuando se convirtió en la película de moda. Me refiero naturalmente a Cónclave, así que vamos a escuchar a Luis, que nos hace una crítica breve, pero muy completa. Hola Fernando y, y oyentes. Esto, esta va para el contraplano. Es que estaba mirando la página, pero no la he visto la película, está allí. Y la vi hace 2 días y me pareció excepcional. Es la película El Cónclave, de Edward Berger. Buenísima, o sea, un reparto genial. Está Ralph Fiennes, Stanley Tucci y el Ling Wu, en fin, una serie de actores de primera línea. Y lo que quería destacar de ella está hecha por el Reino Unido en 2024. Y aparte de tener un guión muy bueno, un guión estupendo, y además muy bien resuelto,
y con una sorpresa final. Tiene una fotografía excepcional. Yo, de las mejores fotografías que he visto. Muy buena fotografía. Luego la dirección es muy buena, está muy bien hecha la dirección, cómo está llevado. Y el guión me parece genial, o sea, es que está súper adaptado al tema, te mete en el tema, pero no de una manera partidaria ni una crítica de estas antirreligiosas, ni tampoco prorreligiosas, es un poco un análisis desde fuera. Pues eso, os recomiendo fervientemente. Cónclave. Venga, un abrazo. Pues sí, es magnífica esta película y además la tengo fresca porque la vi, no me acuerdo, el año pasado, hace menos de un año, vamos, es cuando vi esta película. Yo la verdad es que la disfruté de principio a fin. Es, como os decía, una película que se estrenó a finales de 2024 cuando aún faltaban unos meses para que el Papa Francisco pasase a mejor vida. Y tratándose del Papa, nunca mejor dicho, por supuesto que pasó a mejor vida y evidentemente pues a finales de 2024 nadie sabía que iba a morir en el mes de abril. Claro, esto hizo que el postestreno de la película coincidiese con la muerte del Papa en abril y el nuevo cónclave que se reunió en mayo y que, bueno, pues el Papa elegido ya le conocemos todos, que es León XIV. El timing, digamos, fue prácticamente perfecto. Bueno, el resultado es que se han hartado a ganar dinero con esta película. Los productores, creo que lo leí hace un tiempo, que había costado la producción unos 20 millones de dólares, una película evidentemente barata, si lo comparamos con otras producciones de Hollywood, si lo comparamos con producciones europeas, bueno, pues es una película bien financiada, pero no olvidemos que esto ha tenido una difusión mundial y les ha dejado pues algo así como 120 o 130 millones de dólares. Vamos, que ha sido un gran negocio. Claro, cuando esto lo hicieron, mucha gente se pensó, claro, qué rápidos han sido. Va el Papa, se muere y ya tiene una película hecha. No. Hicieron la película, el Papa Francisco ya era mayor, obviamente, pero no enfermó, si mal no recuerdo, hasta el mes de febrero. Es decir, que el Papa Francisco podría seguir vivo. No podría haberse muerto un año antes, vamos, ya tenía una edad en la que uno ya se va despidiendo, pero vamos, que en absoluto fue una película hecha a raíz del cónclave del año pasado. Coincidió con él por pura casualidad y eso obviamente pues le vino bien. Pero bueno, al margen de eso, la película es extraordinaria, es una gran película. El director de Cónclave es un tipo llamado Edward Berger. Este es un director alemán no muy conocido. Yo solo sabía de él por su anterior película. Creo que no tiene muchas más. De hecho, todas sus películas antes las había hecho en el entorno de habla alemana. Si no vayan al frente, no sé si la habéis visto. Se estrenó hace unos pocos años. Es una película alemana, por supuesto. Y está basada, bueno, como es previsible, con ese título, en la novela del mismo título de Erich Maria Remarque, que, en fin, esta es creo que la tercera adaptación que se hace de esta obra. Sí, porque se hizo una en los años 30, se hizo otra más en los años, creo que fue 70, una cosa así, y esta es la de Berger, es la tercera. La verdad es que la película esta de Sin novedad en el frente de Edward Berger es bastante buena. Pero bueno, la novela en sí ha pasado, pues yo creo que en un par de ocasiones, por la contraportada. Es una película alemana, con actores alemanes, y es realmente buena, aunque bastante dura. Cónclave no tiene nada que ver con ella. Berger se adentra con esta película en otro tipo de conflicto más silencioso, eso sí, pero también encarnizado, que es la guerra por el poder en el corazón del Vaticano. Podríamos pensar, no, realmente están todos los, cuando llegan se celebra un cónclave, pues los cardenales se sientan y se esperan a que el Espíritu Santo les ilumine. No digo yo que el Espíritu Santo no les ilumine, pero evidentemente dentro del Vaticano hay debate. No puede ser de otra manera. Los cardenales, antes que cualquier otra cosa, son seres humanos. La película además no pretende ser un documental, un docudrama de esos con actores planos que representan, no sé, tipos ideales, ¿no? No, en ningún momento. Realmente es un thriller, y un muy buen thriller, que consigue transformar toda la ritualidad que rodea el cónclave, que es muchísima. Ya sabéis, sus votaciones secretas, sus oraciones, sus misas, etcétera, sus negociaciones, por supuesto, entre los cardenales, y todo en una secuencia política, una secuencia continua de suspense casi político, podríamos decir.
Desde el primer minuto, Berger establece ya un tono de urgencia. Empieza la película, y esto se puede contar, no se puede contar el final, pero se puede contar el principio. Empieza con la muerte del anterior papa y, bueno, de urgencia y de gravedad. Y para esto, claro, para ese tono, el de gravedad, quiero decir, los muros del Vaticano ayudan mucho porque permiten una puesta en escena única, muy solemne, muy monumental. Esta solemnidad de los espacios se ve además, y esto me encantó, continuamente interrumpida por algunos detalles mucho más prosaicos de nuestro tiempo. No sé, se ve, por ejemplo, un cigarrillo electrónico, como estos que tengo yo aquí, se ve una máquina de café, es decir, móviles no, porque a los cardenales una de las primeras cosas que hacen nada más presentarse en el cónclave es quitarles el móvil, se lo requisan inmediatamente con la idea de que estén completamente aislados del mundo exterior, porque de lo contrario pues tendrían influencia necesariamente dañina para el papel que tienen que jugar dentro del cónclave. El del año pasado no sé cuántos fueron, creo que 130, 135. No es una cantidad de gente disparatadamente grande, pero sí lo suficiente como para que, en fin, tengas que poner cierto orden. Y una de las cosas que no pueden tener no pueden prestar atención es al teléfono, obviamente, y sobre todo durante los días del cónclave. Ojo, el cónclave se puede extender mucho, ¿eh? Las noticias no hablan de otra cosa. Recordad el del año pasado, los informativos de televisión abrían con eso, en las redes sociales estábamos continuamente hablando del tema, los periódicos llevaban todo tipo de noticias, los famosos papables, los no papables, etcétera, así que les quitan el móvil. Bien, pues este juego entre los mármoles centenarios de la Basílica de San Pedro y aledaños y esos elementos de cotidianeidad contemporánea, a mi juicio, son muy efectivos, porque aunque esos cardenales estén desarrollando y protagonizando un ritual que, bueno, hunde sus raíces en una institución milenaria como es la Iglesia Católica, no deja de ser un ritual que protagoniza gente de nuestro tiempo. Los cardenales, y esto es importante recordarlo, son gente como cualquiera de nosotros, algo más mayores en todo caso, porque a cardenal pues no se llega hasta cierta edad, pero nada más. No son millonarios que vivan en palacios desconectados del mundo. Son gente que lee las mismas noticias que nosotros, que camina por las mismas calles, que come en los mismos restaurantes, en fin, que es gente como gente del común. Pues bien, esa gente tan como nosotros se ve de pronto completamente aislada, dentro de los muros del Vaticano, rodeados de una escenografía magistral, ¿no? Obras maestras del Renacimiento en sí mismo, el hecho de una reunión como es el cónclave, la votación que tiene lugar en la propia Capilla Sixtina, no sé si habéis estado alguna vez allí, pero es un lugar que en sí mismo sobrecoge por la belleza de sus pinturas, ¿no? Bueno, pues de pronto se ven allí y para hacer algo que solo pueden hacer ellos, nadie más, y que solo hacen muy de vez en cuando, que es elegir un papa. El número de conclaves es necesariamente limitado. Los papas no dejan de serlo hasta que se mueren, por regla general. Es muy raro un papa que, entre comillas, dimite, es decir, que abdica, como fue el caso de Benedicto XVI, pero era tan raro que mucha gente pues ni siquiera sabía que eso se podía producir. Pasará mucho tiempo hasta que haya otro papa que vuelva a hacerlo de Benedicto XVI. Lo normal es que el papa, solo sea por espíritu de servicio, aguanta hasta el último suspiro. Depende obviamente de cuánto lleva el papa, pero que no se celebran muchos cada siglo. El año pasado la prensa llevaba información sobre este tema. En todo el siglo XX solo hubo 8 cónclaves, incluyendo naturalmente los 2 de 1978, cuando murió Pablo VI. Eligieron papa a Juan Pablo I, pero luego tuvieron que elegir poco después a Juan Pablo II. Es decir, que de no haber muerto tan prematuramente Juan Pablo I seguramente se lo hubiera habido 7. En el siglo XIX incluso hubo menos, porque hubo solo 6 en todo el siglo XIX, porque Pío IX vivió muchísimos años, reinó algo, no sé cuántos exactamente, pero como más de 30 años. Fue de 1840 y tantos a 1870 y tantos. Es decir, que Pío IX él solo tuvo un tercio del siglo XIX. Pero bueno, volviendo sobre la película,
el centro todo descansa sobre la interpretación de un actor excepcional que es Ralph Fiennes, en el papel de un cardenal británico llamado Lawrence, que es el decano del colegio cardenalicio. A él le toca, entre otras cosas, pues organizar el cónclave, la parte, llamémosla, logística del cónclave. Algo que a la vista de la propia película, y te lo puedes imaginar, no hace falta que tengan una película, no es precisamente sencillo. Bien, aquí Fiennes ofrece todo un recital de interpretación contenida, que es lo mejor de todo, porque tiene que preocuparse tanto de la elección en sí misma como de la organización. Y la organización genera estrés. No sé si habéis organizado alguna vez un evento, por pequeño que sea. No existe cosa más estresante que esa. A diferencia de otros dramas religiosos, ya sabéis que esto per se es un subgénero en el cine, que caen en cierto histrionismo, Fiennes lo evita a propósito. Él se decanta por mostrar durante toda la película una expresión grave, no desagradable, no de enfado, no una expresión hierática, grave. De hecho, se nota y se ve cómo trata de encajar las emociones, que tiene evidentemente que fingir, que no deja de ser un actor, sin que se le note demasiado en la cara, pero que se le note algo. Esto permite al espectador sentir el peso de una responsabilidad que él no desea. Y no precisamente por la parte de elegir al Papa, que él entiende que es un cardenal y que forma parte del colegio cardenalicio y que es su obligación, sino por todo lo que rodea al cónclave. Y no estoy hablando de la logística más básica, sino de otro tipo de cosas. Luego, a su alrededor, Berger se encargó de llenar aquello de actores de primerísima. Algunos ha hablado Luis, ¿no? Está el caso de Stanley Tucci, que interpreta un cardenal estadounidense de convicciones más bien progresistas. Ya sé que es arriesgado hablar de convicciones políticas en los cardenales, ¿no? Los obispos, pero es cierto que las hay, vamos, más que convicciones políticas, tendencias, ¿no? Que en la película antes había sido secretario de Estado del anterior Papa. Luego está John Lithgow, que es un cardenal canadiense del, podríamos denominarlo, sector moderado. Luego hay un italiano, se llama Sergio Castellitto, el cardenal Castellitto, que es un cardenal italiano que es del sector tradicionalista, es un tipo, lo pintan como un poco exaltado, ¿no? Hay también un cardenal nigeriano, que no recuerdo cómo se llamaba, con su propia intrahistoria. Luego hay uno mexicano. Vamos, todo un microcosmos de las distintas nacionalidades y facciones que hay dentro de la Iglesia. En la Iglesia no hay partidos, y no puede haberlos, lógicamente, pero si hay sensibilidades, si hay tendencias, hay cardenales y obispos que son más progresistas, si queremos traernos, no en cuestiones de fe, sino en cuestiones relacionadas con el mundo, obviamente. Hay más conservadores, tradicionalistas, pragmáticos. Luego hay también un personaje femenino que a mí me gustó mucho, que es lo interpreta Isabella Rossellini. Interpreta a una monja que se encarga del alojamiento, de que en la casa de Santa Marta, vamos, que está pegada a la Basílica de San Pedro, es donde, por cierto, el Papa Francisco vivió, porque decidió no utilizar el Palacio Apostólico. Es como un edificio de apartamentos que hay justo al ladito no muy grande, obviamente, que hay justo al ladito está pegado al ábside de San Pedro del Vaticano. Si buscáis en Google Maps lo podréis ver. Bueno, pues esta mujer es la que se encarga de que la comida esté a la hora, etcétera. Vamos, que todo funcione dentro de lo que es la residencia que utilizan los cardenales durante el cónclave. El papel de esta monja, de Isabella Rossellini, es secundaria, pero es que esta mujer es tan buena actriz que sabe llenarlo tan bien que casi la convierte, si no en una secundaria, sino en una protagonista, que no lo es, ni el guión reserva ese papel para ella, sí en una secundaria de lujo. Desde el punto de vista visual, esto ya nos lo ha dicho Luis, la fotografía es magnífica, de primerísima categoría. A mí me gustó muchísimo, la composición es una joya, la composición de esta película. Se puede ver sin sonido y maravillarte de lo bien que está hecha, cómo ha ido buscando el director. No hay plano malo, vamos. Se sirve además del tono rojo cardenalicio.
no ya solo como un elemento estético, que tratándose de una película que va sobre el cónclave y que se llama cónclave, pues evidentemente el rojo tiene que tener un papel, ¿no? Va un poquitín más allá, la idea es que esos tonos rojizos sirvan para inundar todos los encuadres, ¿no? Esto evidentemente pues tiene un simbolismo, claro, un simbolismos obvios, como el hecho de que los cardenales van de rojo, o simbolismos no tan obvios, como el rojo es uno de los colores que simbolizan la ambición, ¿no? Luego está buscado, las composiciones son muy simétricas y esto da la sensación de una estructura rígida, previsible, y la ritualidad de la Iglesia Católica rígida y previsible, como debe de ser, ¿no? Luego va muy bien acompañado por la música, es una música que no estorba lo más mínimo, en algunos puntos es disonante, lo cual digamos que esto aleja la película del drama puramente histórico, más convencional, para acercarla al cine negro, ¿no? Al cine de espionaje. No estoy hablando de que haya asesinatos ni nada de eso, y que haya un cardenal malo, no, eso hubiera sido lo fácil. Luego la dirección de arte también está muy lograda, claro. En este aspecto podríamos decir, bueno, si vas a hacer una película sobre el cónclave ya tienes mucho ganado, ¿no? Esto se hace en uno de los lugares más bonitos del mundo, que es la Capilla Sixtina. La casa de Santa Marta no es ni mucho menos artística. De hecho, el edificio creo que lo hizo, no sé si Pablo VI o Juan Pablo II, vamos, que es de finales del siglo pasado. Lo que han hecho los directores de arte, el director de arte de esta película, es recrear tanto la Capilla Sixtina como la Casa de Santa Marta, que son los dos lugares en los que se desarrolla la mayor parte de la trama, con tal detalle que cuando lo estás viendo te sientes poco menos que estás presente allí. Es decir, que está muy bien en este aspecto te mete completamente en los lugares. Porque aunque Cónclave parece rodado en la misma Capilla Sixtina, no es así. Yo es una de las cosas que me pregunté cuando la vi y dije, bueno, esto lo han rodado en la Capilla Sixtina, va a haber dado el Vaticano un permiso para esto. La Casa de Santa Marta, eso tendrá ocupantes. En aquel momento es que estaba viviendo el Papa. Cuando esta película se rodó, que sería, pues, si se estrenó a finales de 2024, pues se rodaría en 2023 o a principios de 2024. El Papa estaba vivo y coleando, el Papa Francisco. Y evidentemente pues tienes que... Aparte, había algo que me chocaba, no pensaba que la Casa de Santa Marta fuera como nos la muestra, y efectivamente no es como nos la muestra. Pero la Capilla Sixtina igual han permitido, pero claro, por ahí pasan turistas y un rodaje de cine lleva mucho tiempo, en fin, que no fueron a rodar allí. Esto un decorado, dos decorados de hecho, dos decorados muy bien hechos, aunque para la Casa de Santa Marta se tomaron unas cuantas licencias artísticas con la idea de transmitir cierta claustrofobia y sensación de encierro. Parece que la Casa de Santa Marta podría ser, para que no es una residencia realmente, una especie de hotel, ¿no? Salvando las distancias, pero es parecida a esa. Bueno, pues parece casi por dentro un convento. Los exteriores, lógicamente, sí que están rodados en Roma, pero de interiores, pues yo creo que prácticamente ninguno es original. Otra cosa que me gustó mucho de esta película fue el guión. Creo que esto ha gustado a todo el mundo, que no se limita a contar esto de manera superficial y a tratar sin gusto y sin profundidad esa batalla de poder que hay en todos los cónclaves, o la presumible batalla de poder, porque realmente no sabemos qué se habla en un cónclave, porque a no ser que se haya estado allí, ¿no? Esto, como pensáis, no se graba, ni se guardan actas, ni nada de eso. Es un procedimiento completamente secreto, aunque sí nos lo podemos imaginar. El guión, o la historia propiamente, aborda o presenta una idea que ha sido discutida en entornos católicos, y es que el Papa debe ser alguien que dude, no sobre cuestiones de fe, pero sí alguien que dude, no alguien que tenga certezas absolutas. A medida que van avanzando las votaciones, porque hay varias, la película se va convirtiendo, esto también me encantó, en una disección de todos los pecados capitales, ¿no? Y de pecados en general, la soberbia. Esta, por supuesto, hace acto de presencia rápidamente, el engaño.
el pasado oculto que algunos intentan proteger, el gran dilema que plantea Cónclave es que, y a mí esto me gustó muchísimo, es que aquellos que ansían el poder son precisamente los menos aptos para ejercerlo. Nada más. Esto es... puede parecer una paradoja, a mí me parece que es normal. Quien desea con ansia el poder, ya sabemos para qué lo desea y no está precisamente preparado para ello, por lo menos para ejercerlo bien. Y esto resuena mucho más allá de los muros del Vaticano. Vamos, que se aplican a cualquier estructura política de cualquier momento de la historia. El elemento más discutido de la película, lo ha comentado Luis así por encima, es el final. Es un giro argumental un tanto que puede parecer extraño y sorprendente, desde luego. ¡Ojo! Y yo estuve esperando toda la película a ver qué reservaba Berger para el final, porque el final no podía ser otro que la elección del Papa, en tanto que la película es un cónclave. Ahí tenía, esto es lo más difícil de una película de estas características, en las que sabes el final y es que va a salir un papa. La cuestión es quién. Así que mientras que buena parte del metraje lo que vemos es esa tensión en el ambiente, los procedimientos que se van siguiendo, el final mete una variable no esperada, lo cual lo hace mejor, que desafía por completo al espectador. Bueno, al espectador y, digamos, a la propia tradición de la Iglesia. Para algunos, claro, esto ha dado mucho que discutir, ¿no? Les pareció demasiado valiente, ¿no? Otros dijeron que era un disparate, algunos que era algo artificioso, que no tenía necesidad. Algunos incluso han llegado a decir que la película es de extrema izquierda. Evidentemente no lo es una película en este aspecto muy respetuosa y equilibrada, pero tampoco es una película hecha dentro de la Iglesia Católica. De cualquier manera, a mí me parece que el final, aparte de traerlo a nuestro tiempo, y no deja de ser un cónclave en nuestro tiempo, y como os decía al principio, los cardenales son hombres de nuestro tiempo, los temas que tratan son también de nuestro tiempo. Simple, no le demos muchas más vueltas y la Iglesia está en el mundo y tiene que relacionarse con los problemas del mundo, ¿no? A ver, a mí personalmente me encantó al final. Sé que a otros les parecería disparatado, pero a mí me encantó. Vamos, muy recomendable. La podéis ver en muchos sitios, he ido a mirar unos cuantos. Dentro del paquete básico, según he podido ver aquí, la tengo abierta en Just Watch, el paquete básico, es decir, con la suscripción Monda y Lironda, solo está en Movistar Plus, lo que significa que en otros sitios, si la queréis ver, os tenéis que rascar el bolsillo por procedimientos estos, ya sabéis, de alquiler o de compra. En Amazon Prime o en Apple TV la tenéis de alquiler. Si tenéis Netflix, olvidaros, ahí ni siquiera alquiler, según estoy viendo aquí. Vamos, que merece la pena gastarse los 3,99 €, sinceramente, los 4 euros, vamos, los 2,99 que cuesta. La película está muy bien, está bien hecha, muy bien interpretada, te deja muy buen sabor de boca, te hace reflexionar. Es, por supuesto, en el caso de que seáis católicos, es muy respetuosa con la religión católica. No penséis que es un insulto, ni que se mofa, ni muchísimo menos. En el caso de que así hubiese sido, lo hubiera notado yo desde el principio, y a mí no me gusta que se mofen en general de las religiones, y menos de la católica, que es la que más cerca me pilla. De ninguna manera cae en ese tipo de truquillos que, ojo, hubiera sido perfectamente válido. A fin de cuentas, cada uno hace la película que quiera, pero en este caso no es así. Así que si queréis pasar un muy buen rato viendo una muy buena película, Cónclave, hacedme caso a mí y hacedle caso a Luis también. Vamos ahora con Kelly, que como os decía antes, de la República Dominicana, que os comentaba que nos trae Kelly una recomendación inversa. Es decir, lo que nos recomienda Kelly con esta película es no verla. No merece la pena. Él ya ha hecho el trabajo por nosotros, ya ha pasado el mal rato. Te lo agradecemos, de verdad, Kelly. Yo, de hecho, te voy a hacer caso. No sé otros contraescuchas, pero yo te voy a hacer caso. La película que nos trae es una película francesa, protagonizada por una actriz española que tiene cierta fama. Supongo que la conoceréis, Carla Sofía Gascón. Y si ya os digo esto, pues no hace falta que os diga más. La película efectivamente es Emilia Pérez.
Buenas, señor Fernando. Esta nota de voz va para el contraplano para hablar de una película mierda. No sé si hemos usado ese término anteriormente, los contraescuchas, pero yo te puedo saber que por el término la cosa no va bien. La película en cuestión es Emilia Pérez. Emilia Pérez es una película la última película del director francés Jacques Audiard. Es patrocinada por Netflix y la película es un bodrio totalmente. La película se centra en un narcotraficante que decide cambiar de sexo, se decide volverse mujer. Y te puede comenzar a ver ciertas cosas, como que la película quiere suavizar bastante un tema tan serio y complicado como es el narcotráfico, y poniendo como que simplemente cambiar de sexo puede arreglar todos los pecados que hizo ese hombre ahora que yo soy mujer. Entonces trata de buscar redención a un jefe de cartel, a un jefe de narcotráfico, que normalmente en la vida cotidiana no haría ese tipo de, no tendría esa compás moral. Una persona que llega a ese punto no va a cambiar su parecer, no va a tratar de ayudar a la sociedad, simplemente por un cambio de sexo. Tiene una muy buena premisa, porque el personaje central, que no es otra que Carla Sofía Garzón, interpretando a Emilia Pérez, que anteriormente ese personaje cuando era hombre era llamado Manitas, trata de cambiar su perspectiva, pero tú sigues viendo ciertos tonos, ciertas características en su personaje que tú dices, ese pana con todo y todo no ha cambiado, sigue siendo, y disculpe la expresión, el mismo hijo de puta. Ahora mismo José cambió de sexo. Pero la película quiere suavizar demasiado el tema de las desapariciones por culpa del narcotráfico. Las actuaciones dejan mucho que desear. Es un musical bastante flojo. Y además, lo único para mí rescatable de la película es el papel de Zoe Saldaña, que hace un personaje llamado Rita Moró, que es una abogada, que es la que ayuda a completar todo el proceso de cambio de sexo y desaparición del personaje. La actuación de Carla Sofía como Manitas o Emilia Pérez deja que desear. No hablemos ya de Selena Gómez como Epifania, la esposa de Manitas, que la ponen a hablar español y es una caracterización muy, muy pobre. La película totalmente me decepcionó. Como digo, tiene sus momentos que tú podrías jurar que va a llegar a algo más, pero se queda en nada. Es decir, que no la recomiendo y a cualquiera que esté cerca, por favor, aléjese con cuidado y precaución. Nada más, me estoy alargando mucho. Muchas gracias, señor Fernando. Pues no la he visto, Kelly. Sé que existe esta película, Emilia Pérez, porque hace un par de años, cuando se estrenó, se habló muchísimo de ella. Bueno, por lo menos en España, porque la actriz protagonista, Carla Sofía Gascón, es española, es madrileña, para más señas. Lo que sí hice en aquel momento, porque se hablaba tanto de ella, que dije, bueno, igual merece la pena verla, ¿no? Y me leí unas cuantas críticas. Y algunas, bueno, la ponían por las nubes, la mejor película que he visto en mi vida y cosas así. Bueno, no tanto, pero sí la ponían bien. Pero otras, en cambio, eran críticas que me parecían muy justas. Ojo, no estoy hablando de críticos consolidados en la prensa. Estas críticas que se pueden encontrar escritas por aficionados que merecen muchísimo la pena. Y algunas, la verdad es que no la ponían muy bien. El principal reproche que leí hacia esta película venía básicamente, los principales reproches venían de México, que bueno, decían que la película de risa, que le daba una visión y una idea muy superficial de la realidad mexicana. Claro, al ser una producción francesa, rodada mayoritariamente en estudios franceses, con una actriz protagonista española, pues la conexión con México es minúscula. De hecho, en México los críticos estaban diciendo que había reducido la verdadera tragedia que vive México con el tema del narco, de toda la violencia que genera el narcotráfico, en fin, todo lo que trae, asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, a todo a una especie de decorado estético para un musical. Para gran parte del público mexicano, pues claro, como es normal, resulta ofensivo que un director extranjero utilice un tema tan doloroso que está destrozando su país y también tan actual, claro, como un trasfondo para un musical sin siquiera conocer la cuestión a fondo, ¿no?
cayendo evidentemente pues en estereotipos que presentan a México pues como un lugar pues casi turístico, de mariachis, colores, ya sabéis, brillantes y llamativos, violencia gratuita. A ver, esto es lo que yo he leído. Como musical parece que tampoco funciona, porque a lo mejor, bueno, pues yo simplemente voy a verlo así, pero a cambio voy a hacer un musical de narices de bueno. La película en este aspecto ha tenido muchas críticas. Dicen que las letras de las canciones son pobres, que las rimas son forzadas y que luego además el guión, vamos, en el guión, los diálogos entre los actores pues están mal escritos o son simplemente banales. A ver, hacer un musical no es precisamente fácil. Más bien todo lo contrario. Para que un musical funcione, los números musicales tienen que ser muy buenos, deben de tener calidad musical, la letra también tiene que estar bien y sobre todo lo más importante, no olvidemos que están dentro de una película, deben de encajar como un guante en la historia, nunca interrumpirla. Y al parecer en esta película la interrumpen continuamente. Luego lo de Selena Gómez, que es esta jovencita estadounidense tan famosa, por lo visto ya es del juzgado de guardia. La mujer al parecer no habla bien español, por más que se empeñe y se apellide Gómez, y además no sirve como actriz. Selena Gómez es nieta de mexicanos, ni siquiera hija, y a aquel mundo le cae pues bastante lejos. También he leído críticas de tipo técnico que hablan de un montaje mal hecho, caótico, una dirección que se empeña en ser original y que lo único que consigue pues es ser agotador, ¿no? Esto es muy habitual, cuando alguien quiere ser original, yo tengo que aquí mostrar, y lo único te dan ganas de decirles, de verdad, créeme, estás siendo agotador o agotadora en tu empeño por ser original. Mezcla distintos géneros y claro, al parecer uno no sabe si está viendo un musical, un thriller, un drama social, no lo sabe muy bien. Esto no ayuda precisamente a capturar la atención del espectador, ayuda a todo lo contrario. Bueno, esta es la razón, unas cuantas cosas más leí en su momento. Esta es la razón por la que no hice ni intención de ver esta película, a pesar de todo lo que se estaba hablando de ella. Ojo, salvaban a Carla Sofía Gascón, en prácticamente todas las críticas, a pesar de que el producto final era deficiente, decían, bueno, al menos esta actriz sí que lo ha hecho bien, ¿no? Esto pasa a veces, que resulta que una gran actriz o un gran actor entra en una película, lo hacen lo mejor que pueden, pero donde no hay no se puede sacar. Pero bueno, si queréis darle una oportunidad, la que yo no le he dado, así que no soy quien para decirlo, pero la que sí le ha dado Kelly, la tenéis en Movistar Plus y la tenéis también en Filmin, dentro del paquete básico. Bien, vamos ahora con José María. José María, si teníamos antes a Kelly que venía de la República Dominicana, José María nos envía la nota de voz desde Santa Cruz de la Sierra, que está en Bolivia, y que nos trae una serie británica de este mismo año que, según cuentan, es extraordinaria y que ha dado y sigue dando mucho que hablar. Saludos, Fernando y Contraescuchas. Soy José María de la tropical Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quisiera enviarles este audio para el cortaplano para referirme a la serie de Netflix Adolescence, que tiene solo 4 capítulos. De inicio, indicar que es un peliculón, o en este caso un serionotón, que muy bien vale la pena sentarse para disfrutar. Una gran serie de solo 4 capítulos. Esta serie es de Inglaterra y fue filmada en la ciudad o alrededores de Yorkshire, en Inglaterra, y es fiel al estilo monocromático y muy lineal característico de la filmografía inglesa, aunque su director, de nombre Philip Barontini, que es de Liverpool, inglés también, al parecer por su apellido evoca alguna chispa del cine italiano, por lo bien lograda que es esta serie. No quiero hacer spoiler, pero haré algunos comentarios. En toda la serie, esencialmente los 2 primeros capítulos, se utiliza la cámara desde la toma de quien mira y camina por diferentes pasillos, ya sean de la casa, de la comisaría, del barrio, etc. Esto genera un efecto muy vivencial para el espectador,
al mismo tiempo que también sofocante por la intensidad de todas esas escenas que además tienen bastante movimiento. Muy buen punto a destacar respecto de algún recurso utilizado en este audiovisual. En cuanto a la temática, esta se apunta dentro de la subespecialidad de la criminología juvenil y por tanto convoca interpela, perdón, a una reflexión muy profunda del fenómeno del crimen adolescente, desde los enfoques de la sociología, de la psicología, del derecho y finalmente de la política. La gran interrogante que enfrenta el dramático contexto que enfrenta el mundo de los adolescentes que terminan enredados dentro de hechos criminosos. Entonces, es una constante en la película de una interpelación de por qué sucede esto y cómo uno puede entenderlo, sobre todo desde una perspectiva adulta. Finalmente, me voy a abocar a lo mío. Yo soy abogado constitucionalista y como tal quedé perplejo de ver lo cruel y severo que es el sistema de justicia del Reino Unido en lo que atañe al procedimiento para el procesamiento de los adolescentes. Créeme que en Bolivia ellos tendrían en vigencia muchas más garantías constitucionales que las que se ven en la serie, donde prácticamente un niño de 13 años, como lo es el protagonista, es procesado con una brutalidad que uno se imagina que en un país como el Reino Unido no debiera suceder. Para un abogado, reitero, es choqueante esta faceta que muestra la serie. Bueno, que sin duda invito a todos los contraescuchas a que la disfruten y reflexionen. Tiene muchas facetas, muchas dimensiones y realmente es una serie que muy bien vale la pena dedicarle el tiempo en pantalla. Un abrazo a todos y felicidades por tus excelentes programas, todos ellos. Soy un fiel seguidor ya de todas tus contras. Un abrazo. Pues mira, José María, esta serie Adolescence no la he visto porque la tiene en Netflix y solo en Netflix, y no tengo Netflix, así que es imposible que la vea. Pero se ha hablado mucho de ella este último año, especialmente donde estoy, en el Reino Unido. La serie se estrenó en primavera, fue en marzo, en abril, por ahí, y ya digo, ha sido una serie que, al menos en este país, ha dado mucho que hablar a la gente. Cuenta la historia de un niño de 13 años de la ciudad de Doncaster, que está efectivamente en Yorkshire, en el sur de Yorkshire, aunque eso sí, mucho más cerca de Sheffield que de York, al que detiene la policía en su casa y le acusa de haber asesinado a una compañera de clase. Según cuentan, ha sido todo un reto técnico hacerla. Es una miniserie de solo 4 capítulos y cada uno de ellos está rodado en un solo plano secuencia. La cámara, al parecer, sigue a los personajes a través de los pasillos, de las furgonetas de la policía, de las salas de interrogatorio, y esto crea cierta sensación documental, ¿no? Somos realmente testigos de lo que está pasando. Todo el mundo dice que es magnífica. Algo extraño en Netflix, ¿para qué negarlo? Que no se caracteriza últimamente por la calidad de sus producciones. Respecto a lo que comentas de cómo en Inglaterra se juzga a los niños y se los somete a procedimientos penales propios de mayores, a ver, esto es algo de lo que se queja mucha gente aquí. La edad de responsabilidad penal en Inglaterra, también en Gales, es de solo 10 años. Sí, 10 años. A partir de ahí, legalmente se les trata como adultos. Es decir, como alguien con capacidad para discernir entre el bien y el mal, y también como alguien que puede ser condenado a largas penas de prisión, claro. Esto no deja de ser chocante, que a un niño, pues imaginemos un niño de 10 años, un niño que todavía juega con juguetes, que igual hasta que todavía creen los Reyes Magos, pues le sometan a los mismos interrogatorios que a un criminal o un criminal profesional. Los interrogatorios en el Reino Unido son muy duros o tienen fama de ser muy duros. Tratan de conseguir la confesión mediante el acorralamiento del acusado, para que termine derrumbado psicológicamente y cante. Esto, claro, para los
delincuentes profesionales pues no funciona muy bien, porque ya lo saben y saben combatirlo, pero para un niño puede resultar devastador. La serie ha provocado un debate dentro del Reino Unido sobre el trato penal a los menores, ya que meter a un niño, insisto, 10, 12, 13 años en un sistema legal extremadamente rígido y concebido más para castigar que para rehabilitarse, lo único que consigue pues, es que esos niños queden marcados de por vida. Es fabricar futuros delincuentes desde los 10 años. Bien, la serie en cuestión, Adolescencia, la podéis encontrar en Netflix y, como os decía antes, solo en Netflix. En fin, si tuviese Netflix es una serie que vería sin ninguna duda. La que nos traía Kelly, esta de Emilia Pérez, no, pero ya he decidido no verla, pero esta de Adolescencia sí que me gustaría verla, no lo niego. Muy bien, queridos, pues aquí termina el contraplano de hoy. Me ha saltado algo por aquí, me ha saltado algo, creo, ya sé lo que me ha saltado. Me ha saltado el sistema que tengo para grabar los directos, bueno, para emitir los directos, que lo tenía aquí abierto. Y cuando hay alguien que se suscribe o que te siguen, te saltan unas campanillas que no sé muy bien cómo se quita eso. Bueno, con esto ya terminamos el contraplano de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si no habéis visto Cónclave, tenéis que verla porque es una muy buena película. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.